El bofetón ardiente de una mentira resonó más fuerte que el estallido de la copa de vino. Para Rosa Reed, de pie en el opulento comedor del Gilded Spoon, fue el sonido de su vida tocando fondo. Despedida, humillada y falsamente acusada de robo, arrojada a las frías calles de la ciudad con nada más que un mes de renta atrasada y el colgante de plata gastado en su cuello, su único vínculo con un pasado que jamás conoció. Apretó el metal familiar, un pequeño y delicado compás. Rosa no sabía que su desgracia pública había sido observada desde un rincón en sombras. No tenía idea de que el hombre más poderoso y enigmático de la ciudad, un multimillonario marcado por su propia tragedia, estaba a punto de reconocer ese colgante, y detener de golpe todo su mundo. El aire en el Gilded Spoon estaba cargado con el aroma del dinero y del pato asado, una sinfonía de copas que chocaban, conversaciones discretas pero importantes, y el roce sutil de la plata contra la porcelana. Para los clientes, era una noche de indulgencia. Para Rosa Reed, eran 6 horas más sobre sus pies doloridos, equilibrando una sonrisa frágil y pesadas bandejas. Rosa no era ingenua, conocía bien su lugar en ese ecosistema. Era un fantasma con un uniforme negro impecable, destinada a facilitar el lujo, no a disfrutarlo. A los 24 años, su vida había sido una sucesión de direcciones temporales y vínculos pasajeros. Consecuencia de crecer en el engranaje implacable del sistema de acogida, no tenía álbum familiar ni casa de infancia a la que regresar. Lo único que poseía era una férrea ética de trabajo, una resiliencia silenciosa. Y el colgante de plata. Ese colgante había estado con ella desde que la encontraron de niña, una pista metálica, muda, de un origen que había imaginado durante incontables noches. Era un compás detallado, con una diminuta esquirla de zafiro en el norte, su ancla en una vida que siempre había parecido a la deriva. Esa noche, su ancla pesaba más que nunca. En su sección estaba la mesa 7, la ocupaba la temible señora de Oqua y sus 2 acompañantes. Hoscos y silenciosos, Beatrice de Oqua era una mujer esculpida en desaprobación. Su rostro, una máscara de privilegio contraído, sus dedos, pesados de diamantes que atrapaban la luz y parecían burlarse de cualquiera que trabajara por un salario por horas. Camarera, chasqueó antes, sin mirarla a los ojos. Más agua, sin hielo esta vez. ¿Cree que disfruto el sonido del hielo derritiéndose? Me distrae. Rosa simplemente sonrió, con esa sonrisa educada y ensayada. Por supuesto, señora. Enseguida, el verdadero problema empezó con el vino, una botella de Chateau Margaux que costaba más que el alquiler mensual de Rosa. La señora de Oqua hizo todo un espectáculo, olfateó, giró la copa, y finalmente dio un gesto renuente de aprobación. Rosa sirvió la primera copa con mano firme, como toda profesional experimentada. Al inclinarse para llenar la segunda, ocurrió. Uno de los acompañantes de la señora de Oqua, un hombre con expresión aburrida, hizo un gesto amplio mientras hablaba. Su brazo golpeó el de Rosa. La botella se inclinó, un torrente de líquido carmesí se derramó sobre el mantel blanco, salpicando el corpiño de seda color crema de la señora. Un suspiro colectivo silenció las mesas cercanas. La señora de Oqua se levantó de un salto, el horror teatral pintado en su rostro. Torpe, inútil, mira lo que has hecho. Esta blusa está arruinada, es de alta costura. Lo siento muchísimo, señora, balbuceó Rosa, con el corazón golpeándole las costillas. Tu invitado, mi invitado, ¿acaso culpas a mí invitado de tu incompetencia? La voz de la señora se elevó hasta un chillido, atrayendo todas las miradas del restaurante. Eres descuidada. Esto es exactamente el tipo de servicio que uno espera de lugares que contratan gentuza. El gerente, el señor Henderson, un hombre de espina dorsal blanda y talento innato para complacer a los ricos, corrió hacia la mesa, bajo, calvo y ya sudoroso. Señora de Oqua, mis más profundas disculpas. ¿Está todo bien?, preguntó, ignorando por completo a Rosa. No, Jonathan. No está todo bien. Escupió ella, usando su nombre de pila para dejar clara su superioridad. Su camarera ha arruinado mi velada y mi atuendo. Espero que el restaurante me compense totalmente. Por supuesto, murmuró Henderson en tono conciliador. La cena será cortesía de la casa y, desde luego, cubriremos el costo de la blusa. Lo resolveremos todo. Rosa permaneció inmóvil, humillada. Sabía que no era su culpa, pero también sabía que, en ese mundo, la verdad era una moneda que no podía permitirse gastar. Empezó a recoger discretamente las servilletas manchadas. Su rostro ardía de vergüenza. Entonces, los ojos de la señora de Oqua se entrecerraron. Soltó un jadeo agudo. Su mano voló a su cuello, luego a su muñeca.
después a sus dedos, mi anillo, susurró, con la voz impregnada de una nueva y venenosa acusación. Dios mío, mi anillo de diamantes, ha desaparecido. El pánico estalló. Los acompañantes comenzaron a buscar debajo de la mesa. El rostro de Henderson pasó de pálido a cadavérico. Mi anillo de compromiso con Zafiro, aclaró la señora de Oqua, fijando la mirada en Rosa. Una reliquia de familia estaba en mi dedo, hace apenas un momento, durante la conmoción. Ella señaló con un dedo tembloroso y acusador a Rosa. Tú chocaste conmigo, estabas cerca de mí, debes haberlo tomado. La acusación flotó en el aire, densa y venenosa, era absurdo, imposible, pero la certeza en la voz de la señora de Oqua era escalofriante. Señora, yo jamás, respondió Rosa, su voz temblando, no de miedo, sino de una creciente indignación. No la toqué. Desde luego, no robé nada. Regístrenla, ordenó la señora de Oqua, con un tono de autoridad que nadie osaba discutir. El señor Henderson se volvió hacia Rosa, con una expresión de pánico y resolución amarga. Rosa, vacía tus bolsillos. Señor Henderson, esto es una locura, suplicó ella, sus ojos recorriendo aquel mar de rostros que la juzgaban. Llevo 2 años trabajando aquí. Usted me conoce. Vacía tus bolsillos. Ahora, su voz era fría, definitiva, con las manos temblorosas. Rosa sacó lo poco que llevaba en el delantal. Una libreta, un bolígrafo, algunos billetes arrugados de propina y un tubo de bálsamo labial. Nada más. Lo ve, dijo, la voz quebrada. No tengo nada. La señora de Oqua bufó con desprecio. Obviamente lo ha escondido en otro sitio, tal vez en su casillero, o quizá lo deslizó durante el caos. Quiero que llamen a la policía. Quiero que la arresten. Esa palabra, policía, fue el punto de quiebre para Henderson. En su establecimiento, pulido y perfecto, era una pesadilla que no podía permitirse. Tenía que terminar con aquello, y solo había una forma, ofrecer un sacrificio. Se volvió hacia Rosa, con los ojos vacíos de compasión. Rosa Reed ha causado un disturbio grave. Ha dañado la propiedad de una clienta y ahora está acusada de robo. Tenemos una política de tolerancia cero. Está despedida. Recoja sus cosas del casillero y abandone el local de inmediato. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Despedida. Pero yo no hice nada. Mi decisión es final. Lárguese, escupió él, su rostro a centímetros del de ella. No empeore las cosas. Las lágrimas ardieron en los ojos de Rosa, calientes, furiosas. Miró el rostro cobarde de Henderson y la sonrisa triunfante de la señora de Oqua. Allí no había justicia, solo poder y dinero, y ella no tenía ninguno. Tragando la bilis de la injusticia, giró sobre sus talones sin pronunciar otra palabra. No les daría el placer de verla derrumbarse. Recorrió el largo y solitario pasillo hasta los casilleros del personal, sintiendo las miradas de los comensales como agujas en la espalda. Vació su casillero, un suéter gastado, un libro de bolsillo arrugado, un par de zapatos cómodos de repuesto. Al ponerse el abrigo delgado, sus dedos buscaron instintivamente el frío metal del colgante. Lo apretó con fuerza. La forma conocida de la rosa de los vientos era un pequeño consuelo sólido en un mundo que acababa de desmoronarse bajo sus pies. Salió por la puerta trasera, el sonido del restaurante apagándose a sus espaldas. El aire frío de la noche golpeó su rostro, y por primera vez permitió que una lágrima recorriera su mejilla. Estaba desempleada, falsamente acosada, y completamente sola. Apretó el abrigo contra su cuerpo, con el compás de plata como única fuente de calor, y se internó en la oscuridad indiferente de la ciudad. No miró atrás ni una sola vez. En un reservado apartado, de respaldo alto, en el rincón más lejano del Gilded Spoon, Sebastian Thorne llevaba 2 horas con un vaso de whisky en la mano. Despreciaba lugares como ese, la riqueza exhibida, las conversaciones superficiales, pero aquel restaurante, en esa noche concreta, era un ritual. El 22º aniversario del día en que su mundo se había roto, el día en que su hermana pequeña, Anastasia, había sido tragada por las olas. El local ocupaba el mismo edificio donde, años atrás, había existido un pequeño bistró familiar que sus padres adoraban. Fue el último lugar donde habían comido juntos, antes del fatídico viaje. Cada año, Sebastián volvía, se sentaba solo, y permitía que los fantasmas del pasado se sentaran con él. A los 32, Sebastian Thorne era un hombre que inspiraba respeto y miedo en las salas de juntas de todo el mundo. Había levantado un imperio multimillonario desde cero, en tecnología y capital privado. Su rostro aparecía en portadas de revistas. Su éxito, legendario,
pero los trajes impecables y la confianza inquebrantable no eran más que armaduras que ocultaban un núcleo de dolor jamás sanado. Había sobrevivido al accidente de barco que se llevó a sus padres y a su hermana, lo encontraron aferrado a un trozo de escombro, pero Anastasia, la dulce, de ojos brillantes, había desaparecido, presunta ahogada. Nunca recuperaron su cuerpo. Observaba el drama en la mesa 7 con mirada cínica y distante, la mujer teatral y mimada, el gerente débil y servil, la joven camarera, nerviosa y sobrepasada, una función tediosa que ya había visto en 1000 formas distintas. Sintió un destello de compasión por la muchacha, pero fue fugaz. El mundo era injusto. Él lo había aprendido a los 10 años, cuando el gerente despidió a la camarera, Sebastián. Apenas dio un sorbo lento a su whisky. Brutal, sí, pero no era asunto suyo. Estaba a punto de pedir la cuenta, dispuesto a volver al silencio estéril de su ático, cuando la muchacha pasó junto a su mesa. Trataba claramente de mantenerse entera, el mentón erguido, pero los ojos vidriosos, cargados de lágrimas contenidas. Al pasar, un joven camarero con una torre precaria de platos se desvió para evitar a otro mesero, y chocó de lleno contra ella. Un pequeño y patético torrente de objetos cayó de su bolso abierto, un libro de bolsillo, un tubo de bálsamo labial, un manojo de llaves. Ella dejó escapar un suspiro derrotado, y se agachó para recogerlos. Cuando se inclinó, la sencilla cadena de su cuello se movió hacia adelante, y el colgante que había estado escondido bajo su uniforme apareció a la vista, captando la tenue luz ambiental. Para Sebastian Thorne, el mundo no solo se detuvo, retrocedió violentamente, arrancando 22 años de cicatrices en un solo y brutal segundo. No podía ser. Su mente, usualmente un bastión de lógica y riesgo calculado, se convirtió en un torbellino de emociones crudas y olvidadas. No estaba mirando una joya, estaba mirando su pasado, estaba mirando un fantasma. El colgante, una rosa de los vientos de plata. Conocía cada detalle sin siquiera acercarse. Sabía que los 4 puntos cardinales eran ligeramente más redondeados que en un diseño tradicional. Sabía que la E de este estaba estilizada como una ola, y sabía, con una certeza que le robó el aliento, que si lo volteaba, encontraría 2 iniciales grabadas al dorso, LT y A. Lucius y Anastasia Thorne. Su padre los había hecho a medida con un joyero en Ginebra. Él tenía un pesado anillo de sello que nunca usaba. Ella tenía este delicado colgante de plata que nunca se quitaba. Su corazón, un músculo que durante años había considerado dormido, comenzó a golpear contra sus costillas con una fuerza que lo mareó. Anastasia, la joven, Rosa, como la había llamado la gerente, recogió rápidamente sus pertenencias, escondió el colgante bajo su camisa y se enderezó. No lo miró. Siguió caminando, los hombros caídos, rumbo a la salida. Espera, susurró Sebastián, pero la palabra era apenas un hilo de voz. Se levantó de su mesa, las piernas inestables, arrojó unos billetes de $100 sobre la mesa, su mente corriendo más rápido que nunca. Como durante una adquisición hostil, tenía que alcanzarla, tenía que ver ese colgante de cerca, tenía que saber. Recorrió el restaurante a toda prisa, ignorando las miradas curiosas. Llegó a la puerta principal y la abrió. El aire frío de la noche lo sacudió. Escaneó la calle, la vio, una figura pequeña y solitaria, ya a mitad de cuadra, a punto de doblar una esquina. «¿Qué? Espera», llamó, con voz más firme, que resonó en la calle silenciosa. Ella no lo escuchó, o decidió ignorarlo. En segundos, dobló la esquina y desapareció. Sebastián permaneció en la acera, sintiendo el frío fantasma del Atlántico de 1999 rozando su piel. Las luces de la ciudad se difuminaron a su alrededor. El ruido, la gente, todo el mundo, se convirtió en un zumbido insignificante. Solo existía la imagen imposible grabada en su mente, el colgante de su hermana perdida alrededor del cuello de una camarera despedida. No era un hombre que creyera en milagros, creía en hechos, datos y pruebas tangibles, pero lo que acababa de ver desafiaba toda lógica. Era una entre 1000 millones imposible, y, sin embargo, lo había visto. Un sentimiento desconocido comenzó a arder en el fondo de su estómago, desplazando la fría tristeza que había vivido allí durante 2 décadas. Era un fuego feroz, desesperado y totalmente absorbente. Era esperanza. Se dio la vuelta y marchó de nuevo al restaurante, con expresión de determinación implacable. Los comensales se apartaban ante él como el mar. Se dirigió directamente al señor Henderson, que aún atendía a la ligeramente calmada señora Delacroix. La presencia de Sebastián era como una súbita caída de presión barométrica. Henderson levantó la vista,
los ojos abiertos al reconocer al multimillonario más temido de la ciudad, señor Thorne. Tartamudeó. Un honor tenerlo esta noche, espero que todo haya sido de su satisfacción. Sebastián ignoró los saludos, su voz era baja, fría y cargada de una amenaza inconfundible. La camarera que acaba de despedir, Rosa Reed, quiero su expediente, quiero su dirección, su número de teléfono, toda la información que tengan sobre ella. Tiene 60 segundos. La sonrisa servil de Henderson se disolvió en una máscara de puro terror. Sebastian Thorne no era alguien a quien se desagradaba las leyendas sobre su implacabilidad. En los negocios se susurraban en todos los rincones del mundo financiero, que ese foco frío y depredador se dirigiera a él por una camarera despedida era una pesadilla inimaginable. Su expediente, señor Thorne. Los registros del personal son confidenciales. Henderson comenzó a titubear. Su instinto de autopreservación enfrentándose a la política de la empresa. Sebastián no elevó la voz, no necesitaba hacerlo. Se inclinó ligeramente, sus ojos grises como fragmentos de granito. La confidencialidad es un privilegio que ya no puede permitirse. Tiene un restaurante que dirigir. Mañana a las 8 a.m. hay una inspección de salud y seguridad programada. Con una sola llamada puedo iniciar una auditoría completa de los registros fiscales de la empresa matriz. Puedo cerrar este establecimiento antes de que tome su café matutino. Ahora le pregunto una vez más. ¿Dónde está su expediente? Henderson sudaba profusamente, tragó saliva. Enseguida, señor Thorne. Por aquí, por favor. Casi corrió hacia su estrecha oficina trasera, luchando con la llave del archivo, sacó una carpeta manila fina, etiquetada, Reed, Rosa, y se la entregó a Sebastián con mano temblorosa. Sebastián la arrebató y la abrió. La información era escasa. Una dirección en un barrio deteriorado, un número de celular y un número de seguridad social, sin familiares cercanos, sin contacto de emergencia. Era el expediente de una persona completamente sola en el mundo. Como Anastasia lo habría estado, sacó su teléfono y fotografió la única página. Luego miró a las dos personas que aún permanecían en la mesa 7. La señora de Oqua lo observaba con una mezcla de asombro y miedo. Y en cuanto a usted, dijo Sebastián, su voz goteando hielo, su comida ya no corre por cuenta de la casa, pagará por el vino que derramó intencionalmente. Y si alguna vez me entero de que frecuenta algún establecimiento en el que tengo participación, y créame que es más de lo que podría imaginar, será retirada. Está claro. La señora de Oqua, que momentos antes había aterrorizado a un gerente, solo pudo asentir, pálida, con la boca abierta. Sebastián se dio la vuelta y salió sin pronunciar otra palabra. En cuanto se acomodó en su sedán con chofer, la coraza del multimillonario implacable se desvaneció, reemplazada por la urgencia cruda de un hermano que tal vez acababa de encontrar un fantasma. Marcos, dijo al teléfono, con la voz tensa, cambio de planes, te enviaré una foto, un nombre, Rosa Reed, y una dirección. Quiero que la encuentres. Ahora, sé discreto, no quiero asustarla. Solo confirma que está allí. Eso es todo. Marqués Thorne, sin relación familiar pero unido a Sebastián por una década de lealtad y un pasado compartido en el ejército, era su jefe de seguridad y su único confidente verdadero. Su voz volvió calmada y firme. Entendido. En camino, mientras Marcus se movilizaba, Rosa vivía la noche más larga de su vida. Había tomado el autobús de regreso a su pequeño y destartalado apartamento, con la injusticia de la noche revolviéndose en su estómago. Lo que más dolía era la acusación de robo. Toda su vida se había enorgullecido de su integridad. Era lo único que poseía, lo único que había construido para sí misma, y en un instante, una mujer rica se la había arrebatado por un capricho. Se sentó al borde de su colchón lleno de bultos. La única ventana daba a un muro de ladrillos. La notificación de desalojo pegada en la puerta parecía burlarse de ella. Contaba con su próximo sueldo para suplicar otra semana a su casero. Ahora eso se había ido. El pánico comenzó a sentarse, frío y agudo. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría? Sus dedos, como siempre en momentos de estrés, buscaron el colgante. Lo sacó y lo observó. La rosa de los vientos de plata, una guía sin un verdadero norte que ofrecer. En la parte posterior, trazó las elegantes inscripciones que había memorizado de niña en Astra Paraspera. Debajo, las iniciales LT y A. ¿Quiénes eran LT y A? Sus padres, un hermano o hermana. Las preguntas eran un dolor constante y sordo en su corazón. Esa noche, el dolor era más agudo que nunca. El colgante se sentía menos como un consuelo y más como una cruel broma, un vestigio de una vida y una familia que le habían sido negadas. Por un instante fugaz y desesperado,
Se preguntó cuánto podría valer, podría venderlo, el pensamiento le pareció una traición. Un corte de su único vínculo con su propia historia, lo alejó, disgustada consigo misma. Una hora después, Marcus llegó al deteriorado edificio de apartamentos. Era un hombre alto e imponente, que se movía con una eficiencia silenciosa que lo hacía casi desaparecer en el entorno. No se acercó a la puerta, en cambio, habló con el superintendente, un hombre gruñón, ofreciéndole un billete de $50. La respuesta fue sorprendentemente útil. Sí, la chica del 3B, Rosa, dijo el súper, guardándose el dinero. Ayer recibió un aviso de desalojo, la vi empacando esta tarde, dijo que se quedaría un tiempo con una amiga para arreglar las cosas. No tengo idea de quién ni dónde. La mandíbula de Marcus se tensó. Dejó una dirección de reenvío. Las chicas como esa no tienen direcciones de reenvío, simplemente desaparecen. Marcus transmitió la información a Sebastián. La pista se ha enfriado en el apartamento. Seb ya se ha mudado. El casero no sabe a dónde. Sebastián recorría de un lado a otro su vasto ático minimalista. Las luces de la ciudad brillaban abajo, como una galaxia de estrellas indiferentes. La frustración, rara en él, iba en aumento. Desaparecer. La gente no simplemente desaparece. Encuéntrala. Marcus, usa todos los recursos que necesites. Actividad de tarjetas. Geolocalización de teléfonos. Redes sociales. Registros del DMV. Quiero saber dónde compró su último café. Quiero saber dónde está. En ello estoy, respondió Marcus. Pero una chica sin crédito, con un teléfono prepago, sin auto, es como buscar una aguja en un pajar. Entonces compra el pajar, ordenó Sebastián, la voz tensa. Y quémalo hasta encontrar la aguja. Colgó y se quedó mirando por la ventana. Durante 22 años había aceptado que Anastasia se había ido, había construido una vida, un imperio, sobre los cimientos de esa pérdida. Ahora, un solo vistazo a un colgante de plata había destruido esos cimientos. Si era ella, si había estado viva todo este tiempo, viviendo en la pobreza mientras él disfrutaba de un lujo inimaginable. El pensamiento era un cuchillo en su alma. La búsqueda había comenzado. Sebastian Thorne, un hombre capaz de localizar cualquier activo, rastrear cualquier acción y descubrir cualquier secreto corporativo. Ahora cazaba a una sola mujer en una ciudad de millones, y mientras las horas se convertían en días, la aguja permanecía obstinadamente perdida en el pajar. Rosa Reed, parecía, se había esfumado sin dejar rastro. Pasaron 3 días de silencio enloquecedor y callejones sin salida. El equipo de Marcus, lo mejor que el dinero podía comprar, no halló nada. Rosa Reed pagaba todo en efectivo. Su teléfono era un modelo barato y prepago que dejó de usar la noche que fue despedida. No tenía redes sociales, ni licencia de conducir, ni historial crediticio. Era un fantasma, navegando con maestría entre las grietas de una sociedad construida sobre huellas digitales. Sebastián se volvió cada vez más volátil con cada hora que pasaba. Su imperio empresarial, que normalmente era su único enfoque, quedó descuidado. Acuerdos millonarios quedaron colgando en el aire. Su personal caminaba con pies de plomo a su alrededor, aterrorizado por la furia silenciosa que emanaba de su oficina. Era un depredador privado de su presa, y la frustración comenzaba a convertirse en desesperación. Se había equivocado, lo había imaginado. Era solo un colgante parecido, una cruel coincidencia que lo había lanzado a esta loca persecución. No podía aceptarlo. Su memoria era idéntica, sabía lo que había visto. En el cuarto día, caminando de un lado a otro como una pantera enjaulada, se detuvo. Pensaba como un multimillonario usando tecnología y dinero. Necesitaba enfocarse en la fuente, el restaurante, el incidente en sí. Marcus, dijo, llamando a su jefe de seguridad, deja de buscar a Rosa por un momento. Quiero que cambies de enfoque. Quiero saber todo sobre la mujer de la mesa 7, Beatrice Delacroix. La clienta, preguntó Marcus, sorprendido. La que acusó a Rosa de robo. Investiga todo, sus finanzas, su esposo, su vida social. Quiero saber qué desayunó. Quiero tener palanca. La voz de Sebastián era sombría. Sintió que había algo extraño en la situación, algo demasiado teatral en su indignación. A Marcus le tomó menos de 24 horas desenmascarar la fachada cuidadosamente construida de los Delacroix. Lo que descubrió fue explosivo. El esposo de Beatrice, Richard Delacroix, estaba al borde de la bancarrota. Su negocio de importación y exportación perdía dinero a raudales y estaban endeudados hasta el cuello. La ropa de alta costura, el vino caro, los diamantes ostentosos,
Todo era un teatro, estaban arruinados y desesperados, el anillo que ella decía que le habían robado, Marcos informó a Sebastián por teléfono, la joya heredada de Zafiro. La empeñó hace 6 meses en una venta privada para cubrir una deuda de juego, el que llevaba esa noche. Era una réplica de circonia cúbica muy buena, valorada en tal vez $500. Sebastián permaneció perfectamente inmóvil, las piezas encajaban con fría y brutal claridad. Era una estafa, parece que sí, confirmó Marcos. Mi analista cree que ella planeaba causar un escándalo y presionar al seguro del restaurante para un gran acuerdo por la joya supuestamente robada. El vino derramado le dio la oportunidad perfecta. La camarera era solo un chivo expiatorio conveniente, una rabia negra, helada y pura, más intensa que cualquier otra que hubiera sentido. Se apoderó de Sebastián. Rosa no solo había sido despedida, habían fabricado la acusación para arruinar su vida y facilitar un fraude de seguro barato. Organiza una reunión con la señora Delacroix, ordenó Sebastián, aquí, en mi oficina. Ahora, mientras tanto, la situación de Rosa había pasado de grave a desesperada. La amiga con la que se alojaba, otra camarera llamada Sophie, tenía sus propios problemas y no podía alojarla por mucho tiempo. Rosa pasó días recorriendo las calles buscando trabajo. Cualquier diner, cafetería o bar, pero la historia del Gilded Spoon parecía perseguirla. Una discreta llamada telefónica de Henderson a algunos colegas fue suficiente para vetarla extraoficialmente. Nadie quería contratar a una supuesta ladrona, su dinero se había acabado, quedaba con los últimos $, y el dolor constante en su estómago era un recordatorio de su fracaso. Esa noche, sentada en la diminuta cocina de Sophie, tomó una decisión que sintió como si le arrancaran un pedazo del alma. Debía vender el colgante. Con el corazón pesado, encontró un sucio y polvoriento sex shop en una parte de la ciudad que normalmente evitaba. El intermediario, un hombre de cabello grasiento y ojos sospechosos, examinó la rosa de los vientos con una lupa de joyero. Es plata, no vale mucho, gruñó. Te doy $50 por ella. 50. El corazón de Rosa se hundió, pero el trabajo es tan detallado, y la piedra. Es un chip de zafiro, tal vez demasiado pequeño para importar. El valor no está en el material, está en la confección. Es un trabajo personalizado, alta gama, probablemente de Europa, Ginebra. Según el estilo del cierre, lo miró, con los ojos entrecerrados. ¿Dónde consiguió algo así una chica como tú? Es mío, dijo Rosa a la defensiva, la mano sobre el colgante. Es todo lo que tengo de mi familia. Vale, $50. Tómalo o déjalo, dijo él, perdiendo interés. Rosa vaciló. Ginebra. La palabra resonó en su mente. Un lugar que solo había visto en películas. Era la primera pista real sobre su pasado que había tenido. De repente, venderlo se sentía aún más imposible. No, dijo, guardando el colgante. Lo siento, no puedo. Salió de la tienda, con el corazón pesado pero resuelta. Preferiría morir de hambre antes que venderlo. Esa sola palabra, Ginebra, había reavivado una diminuta chispa de esperanza. Al mismo tiempo, a 3 kilómetros de distancia, Beatrice Delacroix era conducida al penthouse de Sebastian Thorne. La sala era más grande que su apartamento entero, con una ventana de piso a techo que ofrecía una vista casi divina de la ciudad. Sebastián estaba sentado detrás de un enorme escritorio de obsidiana, sin hablar, solo observándola. Marcus permanecía junto a la puerta, un centinela inmóvil. Señor Thorne, comenzó Beatrice, intentando proyectar un aire de sofisticación confundida. Me dijeron que deseaba verme, no estoy segura de por qué. Siéntese, mandó él. Ella se sentó. Sebastián dejó que el silencio se alargara, una táctica que usaba para desarmar incluso a los ejecutivos más endurecidos. Finalmente, deslizó un solo papel sobre el escritorio. Era una copia del ticket del sex shop por su verdadero anillo de zafiro. El rostro de Beatrice se volvió blanco, toda la sangre se escurrió, dejando solo un pálido y aterrorizado cascarón. Su estafa fue patética, dijo Sebastián, su voz baja pero mortal. Usted y su esposo están en bancarrota. Escenificaron todo el incidente en el restaurante para defraudar a la compañía de seguros, y al hacerlo, destruiste la vida de una joven inocente por lo que apenas hubiera sido una miseria. No sé de qué habla, tartamudeó ella, con los ojos abiertos por el pánico. No me mientas, estalló él, su voz aguda como un látigo. Tengo el poder no solo de exponerte, sino de financiar personalmente la acusación en tu contra. Serás procesada por fraude, perjurio y conspiración. Los activos comerciales que le quedan a tu esposo serán congelados, perderán todo, irás a la cárcel. Oh, hizo una pausa,
dejando que la alternativa colgara en el aire. ¿Puedes ayudarme? Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de Beatrice. Borrando lo último de su compostura, ayudarle. ¿Cómo? ¿Qué quiere? Quiero encontrar a Rosa Reed, dijo él. Le debes más de lo que jamás podrás pagar, pero comenzarás ayudándome a encontrarla. Recordarás cada detalle de aquella noche, dijo algo, mencionó a alguien, un lugar a donde iba, algo, Beatrice. Ahora sollozando incontrolablemente, intentó pensar, no, nada, solo se fue, estaba tan callada. Entonces un destello de memoria, espera, el mozo de los platos, el que chocó con ella, me ayudó a recoger sus cosas. Quizá vio algo, escuchó algo, era una pequeña pista. Pero más que lo que habían tenido en días, Marcus, ordenó Sebastián, vuelve al restaurante, encuentra al mozo, que de su declaración ahora, mientras Marcus se iba, Sebastián observaba a la mujer rota frente a él, no sentía lástima, solo un ardiente deseo de reparar el daño catastrófico que ella había causado, estaba más cerca que nunca. Y no dejaría que la pista se enfriara otra vez. El mozo, un joven estudiante llamado Leo, era una fuente de información, aterrorizado, pero ansioso por ayudar. Tras explicarle la situación y ofrecerle una recompensa generosa por su tiempo, relató la breve interacción con Rosa. Estaba muy molesta, dijo Leo, entrelazando las manos. Cuando se le cayeron las cosas, la ayudé a recogerlas, vi su collar, era genial, como una brújula antigua, hablaba consigo misma, susurrando algo sobre que el sofá de Sophie no duraría para siempre y que necesitaba encontrar un trabajo antes de terminar en un refugio, presionó Marcus, dijo ¿cuál? Sí, creo que sí, el de Westmount, el refugio Haven House para mujeres, mi tía hace voluntariado allí a veces. Creo que Rosa dijo que solía quedarse allí cuando salió del sistema años atrás, era el avance que necesitaban. Marcus transmitió la información a Sebastián de inmediato, refugio Haven House. Es muy probable. Seb, encaja. Voy yo mismo, dijo Sebastián. Con la voz cargada de emoción, tomó las llaves de su auto, renunciando a su chofer. Esta no era una tarea que pudiera delegar. Era un viaje que debía hacer solo. Condujo por la ciudad, los nudillos blancos sobre el volante. Su mente era un torbellino de esperanza y terror. ¿Y si era ella, qué le diría? ¿Cómo te reintroduces ante una hermana que cree que es huérfana? ¿Qué pasa si lo odiaba por la vida que había tenido? La vida que ella había perdido, y si, después de todo, no era ella, y si era solo un último y cruel giro del destino. Se detuvo una cuadra antes de Haven House, un edificio de ladrillo modesto pero limpio. Se sentó en el auto 5 minutos completos, recomponiéndose, con el corazón amenazando con salirse del pecho. Finalmente salió y caminó hacia la entrada, un hombre que comandaba mercados globales. Sintiéndose tan vulnerable como un niño perdido, dentro del refugio, todo era silencio y olía a antiséptico y sopa caliente. Una mujer de rostro amable en la recepción lo miró. ¿Puedo ayudarle? Señor, busco a alguien, dijo Sebastián, con voz más áspera de lo habitual. Se llama Rosa Reed, me dijeron que podría estar aquí. La mujer mostró cautela. No damos información sobre nuestras residentes, por favor, insistió Sebastián, inclinándose hacia adelante, su desesperación superando su autoridad habitual. Es un asunto familiar. Es urgente, vida o muerte. La mujer estudió su rostro, viendo más allá del traje caro, percibiendo la angustia pura en sus ojos. Vaciló, luego asintió lentamente. Registró su entrada hace una hora. Habitación 204, pero no planea quedarse, solo está recogiendo sus cosas del almacenamiento. Aquí, se irá de la ciudad esta noche. Dejar la ciudad, casi la había perdido. Subió las escaleras de 2 en 2, el pasillo era estrecho, pintado de un amarillo pálido y estéril. Encontró la habitación 204. La puerta estaba entreabierta, podía escuchar suaves movimientos dentro. Empujó suavemente la puerta. La habitación era diminuta, solo con una cama de metal y una pequeña cómoda. Rosa estaba de espaldas, doblando un suéter desgastado dentro de una mochila gastada sobre la cama. Se veía más pequeña y frágil de lo que recordaba. Su voz salió como un fantasma. Rosa. Ella se congeló lentamente, se giró, sus ojos se abrieron al verlo, un destello de confusión y miedo. No lo reconoció como el hombre del restaurante. Solo vio a un extraño alto e imponente, con un traje caro, parado en la puerta de su habitación temporal. ¿Quién es usted?, preguntó, dando medio paso atrás. Como sabe mi nombre, me llamo Sebastian Thorne, dijo él con suavidad, levantando las manos en gesto conciliador.
No estoy aquí para hacerte daño, estuve en el restaurante la otra noche, vi lo que pasó, fue injusto, la expresión de Rosa se endureció, si viene del restaurante, no tengo nada que decir, me voy, por favor, solo un minuto, rogó él, su voz quebrándose, el sonido de su vulnerabilidad los sorprendió a ambos, no se trata del restaurante, se trata de tu colgante, el que llevas puesto, su mano voló a su pecho, cubriendo el colgante con protección, ¿qué pasa con él?, dijo él, ¿puedo verlo, por favor? Es más importante de lo que puedas imaginar, ella dudó, su miedo luchando con una nueva curiosidad, había una sinceridad desesperada en sus ojos que resultaba desconcertante pero convincente, lenta, cautelosamente, se quitó la cadena de la cabeza y la sostuvo, manteniendo la distancia, él no la tomó, solo la miró, con la mirada intensa, el chip de zafiro susurró, más para sí mismo que para ella, en el punto norte, levantó la vista hacia ella, los ojos brillando con lágrimas contenidas, puedo ver el reverso, su corazón comenzó a latir con fuerza, ese hombre conocía su colgante, con dedos temblorosos, lo giró, la respiración de Sebastián se cortó, vio la elegante inscripción que había trazado 1000 veces en su memoria, A de Astra Paraspera, y debajo, las iniciales que habían atormentado sus sueños durante 22 años, LTIA. Lucius y Anastasia Thorne, dijo su nombre con la voz cargada de un cuarto de siglo de dolor y un instante de alegría imposible. Rosa lo miró confundida, ¿qué dijo? Mi nombre, aclaró él, fijando su mirada en la de ella, mi nombre de nacimiento es Lucius Thorne. Todos me llaman Sebastián ahora, el nombre de mi padre era Liam, mi madre, Amelia. Pero mi hermana se llama Anastasia, el mundo pareció inclinarse sobre su eje para Rosa, Lucius y Anastasia. LTIA, las iniciales en su colgante, no podía ser, era el tipo de fantasía con la que soñaba cuando era una niña solitaria, no entiendo, susurró, con la cabeza dando vueltas, estábamos en el barco de nuestros padres, dijo él, la historia fluyendo ahora, hubo una tormenta, llegó de la nada, el barco se volcó, yo tenía 10 años, tú tenías 6, recuerdo haberte sujetado la mano en el agua, pero una ola, una enorme ola, nos separó, me encontraron horas después aferrado a unos restos. Nunca te encontraron a ti ni a nuestros padres, fuiste declarada perdida. Presunta muerta, sacó de su abrigo un pesado estuche de platino, de un compartimento oculto deslizó una fotografía vieja y descolorida, arrugada y desgastada por décadas de manejo, mostraba a un niño sonriente de unos 10 años, con el brazo alrededor de una niña de ojos brillantes y sonrisa con huecos, alrededor del cuello de la niña, claramente visible, estaba el colgante de la brújula de plata. Rosa miró de la fotografía al rostro de Sebastián, y por primera vez lo vio, la semejanza no estaba en la mandíbula ni en la nariz, que habían cambiado con la edad y la vida dura, sino en los ojos, los mismos intensos ojos grises del niño en la foto, sus ojos. La mochila se deslizó de sus dedos entumecidos y cayó al suelo, la fuerza se le escapó de las piernas y tropezó hacia atrás, sentándose en el borde de la cama y mi hermano, la palabra se sintió extraña en su lengua, Anastasia, dijo él, dando un paso más cerca. Su rostro era un retrato de incredulidad y maravilla, sobreviviste, has estado viva todo este tiempo, la represa de una vida de soledad, de preguntas, de sentirse completamente a la deriva. Finalmente se rompió, sollozos sacudieron el cuerpo de Rosa, no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación abrumadora y estremecedora, no era una huérfana. No era una don nadie, no era Rosa Reed, la niña de crianza, era Anastasia Thorne, tenía un nombre, tenía historia, tenía un hermano. Sebastián se arrodilló frente a ella, sus propias lágrimas cayendo finalmente libres. No la tocó. Todavía no, solo la dejó verlo, dejó que la verdad se asentara entre ellos en la pequeña y estéril habitación. Te busqué, dijo con voz entrecortada, durante años esperé, pero me dijeron que parara. Me dijeron que te habías ido. Ella lo miró a través de sus lágrimas, a ese extraño poderoso y rico que era, imposiblemente, su familia. Siempre sentí que me faltaba una parte, susurró. Ahora sé por qué, en el silencio del refugio Haven House, lejos del mundo de restaurantes brillantes y juntas corporativas, un hermano y una hermana separados por la tragedia y el tiempo finalmente se reencontraron. La brújula, tras toda una vida girando, finalmente apuntaba al norte, apuntaba a casa, la pequeña habitación del refugio Haven House, que momentos antes había parecido el capítulo final de la vida de Rosa Reed.
Era ahora el nacimiento de Anastasia Thorne, el aire estaba cargado con la imposible realidad de todo. Durante un largo tiempo, ninguno habló. Sebastián permaneció arrodillado frente a ella, la mirada fija en su rostro como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Anastasia. El nombre aún le resultaba extraño. Un atuendo que no era suyo sostenía la fotografía en una mano y el colgante en la otra. Sus dos piezas de historia tangible. Finalmente, Sebastián se levantó. Sus movimientos lentos y deliberados, ya no era el frío y dominante millonario, era simplemente un hombre que había recuperado un pedazo de su alma. No podemos quedarnos aquí, dijo con voz suave, como si hablara a un espino asustado. Déjame llevarte a casa. La palabra casa golpeó una nota discordante en la mente de Anastasia. Casa había sido una serie de habitaciones temporales, hogares de acogida y apartamentos pequeños. El concepto de un verdadero hogar, un lugar de pertenencia, era una fantasía abstracta. Miró su mochila gastada, que contenía todas sus pertenencias, luego miró al hombre frente a ella, con su traje perfectamente hecho, que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. El abismo entre sus mundos era enorme. Yo, no sé, tartamudeó, con un súbito impulso abrumador de huir. Era demasiado rápido, esto. Yo, no puedo, dijo. Sebastián entendió, vio el pánico en sus ojos. Tenía que anclarla, hacerlo real, pero no aterrador. Está bien, paso a paso, dijo, con voz calmada y tranquilizadora. Primero, salgamos de aquí. No tienes que decidir nada, no tienes que hacer nada, solo déjame asegurarme de que estás a salvo, por favor. Anastasia. Oírlo decir su nombre de nuevo le provocó un escalofrío. Era real. Miró a sus ojos y vio, no a un extraño, sino al niño de la fotografía. Ella asintió ligeramente, con un temblor en la cabeza. Sebastián hizo una breve llamada telefónica. Marcus, lleva el coche frente al refugio Haven House en Westmoreland. Haz que un equipo de seguridad registre el área y mantenga una distancia discreta. Nada de prensa, nadie se acerca. Cancela toda mi agenda para la próxima semana. Al salir del refugio, Anastasia sintió la mirada de la recepcionista sobre ella. La expresión de la mujer era de puro asombro al ver a la joven que había registrado apenas una hora antes, destrozada y derrotada, ahora salir acompañada del famoso Sebastian Thorne. El momento en que cruzaron al exterior, el abismo entre sus mundos se volvió cegador. Un Audi A8 negro, silencioso e imponente, esperaba en la acera. Un hombre con un porte profesional, Marcus, sostenía la puerta trasera abierta. Anastasia dudó, agarrando la correa de su mochila. Era un coche que solo había visto en películas. Se sentía como si hubiera aterrizado en otro planeta. Sebastián colocó suavemente una mano sobre su codo. Está bien, susurró. Estoy aquí. Ella se deslizó en el interior de cuero lujoso. La puerta se cerró con un suave golpe que selló los sonidos de la ciudad. El auto olía a cuero y a riqueza silenciosa. Sebastián se sentó a su lado y el vehículo se alejó con una gracia suave y silenciosa. Anastasia miraba la fachada gris del Haven House alejarse, el último vestigio de su antigua vida desapareciendo en el espejo retrovisor. Condujeron en silencio por un tiempo, las luces de la ciudad deslizándose frente a los vidrios polarizados. Anastasia miraba el mundo que conocía, las paradas de autobús, los cafés baratos, las lavanderías, pasando desde dentro de una burbuja de lujo imposible. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, con voz pequeña. A tu casa, nuestro hogar, por ahora, respondió Sebastián. Es tranquilo, privado, nadie te molestará allí. Hizo una pausa y añadió, hay cosas que guardé, cosas que pertenecían a nuestros padres, fotografías, tu habitación, nunca la cambié. El pensamiento de una habitación intacta durante 22 años, esperando a un fantasma, le provocó una nueva oleada de emoción. Al llegar al garaje privado subterráneo de su edificio, la condujo a un ascensor privado que se abría directamente en su apartamento, un espacio amplio y deslumbrante de vidrio, acero y arte minimalista. Toda la ciudad brillaba debajo como un tapiz de diamantes dispersos. Era hermoso, pero también frío, vasto y dolorosamente solitario. Anastasia se sintió como un gorrión en una catedral. Sé que esto es mucho, dijo Sebastián, percibiendo su incomodidad. Hay un ala de invitados, más cómoda, menos austera. Preparé la habitación para ti, ropa limpia, lo que necesites. Tengo mi mochila, dijo ella, levantándola ligeramente, un patético escudo frente a esta nueva realidad. Una expresión de dolor cruzó el rostro de Sebastián. Por supuesto, dijo rápidamente,
No presionaría, la condujo a una suite de habitaciones más grandes que cualquier apartamento en el que hubiera vivido, con una cama suave, un baño privado con artículos de lujo y una ventana con la misma vista impresionante. Descansa, dijo desde la puerta, podemos hablar cuando quieras, o no hablar, solo descansa. Se fue, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Anastasia permaneció en el centro de la habitación, con la mochila aún colgada del hombro. Se acercó a la ventana y apoyó la mano contra el vidrio frío. Estaba en este palacio en el cielo, pero nunca se había sentido más perdida. Ya no era Rosa Reed, pero no estaba segura de cómo sería Anastasia Thorne. Más tarde esa noche, después de una larga ducha, donde dejó que el agua caliente lavara la suciedad de la última semana, encontró a Sebastián en un gran estudio. Estaba frente a un documento enmarcado en la pared. Un mapa. Es una carta náutica del área donde se hundió el barco, dijo sin volverse. Pasé años revisándola con expertos, buscando otra corriente, otra posibilidad, cualquier cosa que explicara cómo pudieron no encontrarte. Se giró hacia ella. Se había cambiado el traje por un simple suéter de cachemira gris, luciendo más joven y menos imponente. Me dijeron que habías desaparecido, dijo con voz cruda. Un psicólogo infantil me dijo que había inventado un recuerdo de tu supervivencia para sobrellevar el trauma. Durante años me dejé convencer. Era más fácil que soportarla esperanza, que era insoportable. No recuerdo, confesó Anastasia. Apenas un susurro. A veces tengo sueños, agua azul, sensación de frío, una canción, una nana. Eso es todo. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. Nuestra madre solía cantarte una nana cada noche sobre una estrella de plata. Las piezas estaban dispersas, pero empezaban a encajar. Pasaron la siguiente hora hablando, llenando los vastos vacíos de su historia compartida. Él habló de sus padres, de la casa de su infancia, de su vida solitaria tras el accidente. Ella habló del borrón de hogares de acogida, de la constante sensación de ser una extraña, de la feroz independencia que tuvo que cultivar para sobrevivir. Cuando habló de su despido, la expresión de Sebastián se endureció, y el hermano consolador se transformó momentáneamente en el CEO implacable. Tomó su teléfono. ¿Qué haces?, preguntó ella, atando un cabo suelto. Dijo, con voz fría y plana. Marcó un número. Tráeme a Jonathan Henderson, ordenó sin preámbulo. Un momento después, Henderson. Habla Thorne. Tu carrera en la industria de la hospitalidad ha terminado. Serás despedido mañana por la mañana. Si vuelves a trabajar en esta ciudad en cualquier capacidad, adquiriré personalmente la empresa que te contrate y liquidaré tu puesto. Adiós. Colgó. Anastasia quedó atónita ante el poder absoluto y casual en su voz. ¿Y la señora Delacroix?, preguntó. Es un problema más complejo, dijo Sebastián, apretando la mandíbula. Cometió fraude, te tendió una trampa, merece estar en prisión. Miró a Anastasia, suavizando su expresión. Pero su destino no depende de mí, depende de ti. Dime qué quieres que le pase, y se hará. Anastasia reflexionó por largo tiempo. Su primer impulso fue la ira, un deseo de venganza contra la mujer que la humilló y la llevó al límite, pero luego pensó en el terror absoluto en el rostro de Beatrix. Al ser expuesta y arruinada, había vivido una vida de impotencia. No quería que su primer acto de poder fuera de pura destrucción. No quiero que vaya a la cárcel, dijo. Finalmente, sorprendiendo incluso a sí misma. Quiero que pague. Quiero que cada dólar que intentó estafar al restaurante sea donado a Haven House. Quiero que venda sus joyas falsas y su ropa real y también done ese dinero. Y quiero que trabaje. Quiero que se ofrezca como voluntaria en la cocina del refugio durante un año. Quiero que vea cómo es la verdadera desesperación. Sebastián la miró. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Era la primera vez que ella lo veía sonreír de verdad. En su decisión, él no vio debilidad, sino fuerza y compasión que habían sobrevivido a todo. Vio el corazón de la hermana que recordaba. Considera lo hecho, dijo. Luego se acercó a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y sacó una pequeña caja cubierta de terciopelo. La abrió. Dentro, sobre un lecho de seda azul oscuro, había un pesado anillo de plata con sello. Estaba tallado con la misma rosa de los vientos que su colgante. De nuestros padres, dijo, los hice como un conjunto, uno para mí y otro para ti. Lo tomó y señaló el interior de la argolla. Grabado allí estaba el mismo lema, Ade Astra per Aspera. Lo sostuvo junto a su colgante, que ella había colocado sobre el escritorio. Las dos piezas de plata, separadas durante 22 años, finalmente se reunían. Hermano y hermana, Lucius y Anastasia, la rosa de los vientos y el anillo. Por primera vez,
Al mirar ambos objetos juntos en el silencio lujoso del estudio, todo se sintió completamente real, innegable. Bienvenida a casa, Anastasia, dijo Sebastián, con la voz cargada de emoción, y por primera vez. Ella no se estremeció ante esa palabra. Estaba en casa, de un despido humillante a un reencuentro increíble. La historia de Rosa, o mejor dicho, de Anastasia, es un testamento impresionante del poder de la esperanza y de los lazos irrompibles del destino, que pueden conectarnos incluso a través de décadas de separación. Su viaje desde las profundidades de la desesperación, aferrada a un simple colgante de plata, hasta el descubrimiento asombroso de su verdadera identidad y el abrazo de su hermano, que nunca dejó de buscarla, nos recuerda que nuestro pasado nunca se pierde del todo, y que la justicia, a veces, encuentra su camino. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, un milagro puede estar esperando a la vuelta de la esquina, provocado por la pista más pequeña. Si esta increíble historia de pérdida, resiliencia y los lazos familiares inquebrantables te conmovió, por favor, haznos saber presionando el botón de me gusta. Comparte este video con amigos, familiares o con quien necesite recordar que la esperanza nunca desaparece del todo. Y para más dramas de la vida real que capturen tu corazón, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. ¿Cuál fue la parte más impactante de esta historia para ti? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios, nos encanta saber de ti.